Las notificaciones del teléfono de Lucas iluminaron la oscura sala de estar como un latido rítmico y silencioso. Cada una ventana a una noche a la que él no estaba invitado. Comenzó con una inofensiva historia de Instagram de copas chocando, pero terminó a las 2 de la madrugada con un mensaje desafiante que destruyó el último pilar de su matrimonio. Entonces, divórciate de mí. Él no gritó, ni arrojó el teléfono contra la pared. En cambio, hizo un simple ajuste digital en el sistema de seguridad de su casa que decía más de lo que 1000 discusiones podrían haber dicho. Hay un silencio aterrador que se produce justo antes de que un hombre decida que está harto de ser tratado con falta de respeto. Si entienden el peso de este silencio y quieren ver qué sucede cuando el buen tipo finalmente aprieta el gatillo, quédense conmigo. La luz azul del smartphone era lo único que iluminaba la sala de estar del penthouse en el piso 42. Afuera, el viento de Chicago azotaba la lluvia contra los ventanales de vidrio del piso al techo, difuminando las luces de la ciudad en rayas de oro y antracita. Adentro, el silencio era denso, presurizado, como el aire en un submarino que se sumerge demasiado profundo. Lucas estaba sentado al borde del amplio sofá de cuero, con un vaso de bourbon intacto sobre el posavasos. Era la 1:43 de la madrugada. No era un hombre controlador. Se lo había repetido a sí mismo durante 3 años. No rastreaba su teléfono, no exigía contraseñas, y no contaba los recibos. Sin embargo, esta noche se sentía diferente. Esta noche, las notificaciones bancarias habían sonado 4 veces entre la medianoche y ahora. El servicio VIP de The Velvet Room. The Velvet Room. Uber Black. Se desplazó hasta el mensaje que había enviado 20 minutos antes. L. Es tarde y está lloviendo a cántaros. Solo quería saber si estás a salvo. ¿Quieres que vaya a recogerte? Era una oferta de paz, un puente. Sabía que ella estaba con su amiga Sara, una divorciada que trataba el matrimonio como una enfermedad temporal, y estaba decidida a arrastrar a Elena a su nivel de libertad miserable. 3 puntos bailaron en la pantalla. Luego desaparecieron. Luego reaparecieron. El teléfono zumbó en su palma. La vibración se sintió como un taladro en sus nervios. Deja de intentar controlarme como si fuera una niña. Por fin me estoy divirtiendo. Dios, eres tan asfixiante. Lucas miró fijamente la pantalla. Respiró hondo. El aire acondicionado silbaba suavemente en el fondo. Escribió lentamente, sus pulgares flotando sobre el cristal. Soy tu esposo, Elena. Estoy preocupado. Vuelve a casa. La respuesta llegó al instante esta vez. No fue solo un mensaje, fue una detonación. Si tanto odias quién soy, entonces deja de esperarme. Si eres tan infeliz, entonces divórciate de mí. Las palabras brillaron en blanco sobre el fondo oscuro. Entonces divórciate de mí. No era una pregunta, era un desafío. Era la culminación de 6 meses de poner los ojos en blanco, de espaldas frías en la cama, de sus risas tardías a sus chistes frente a otras personas. Ella apostaba a su miedo. Apostaba que Lucas, el arquitecto constante que diseñaba estructuras para soportar terremotos, tenía demasiado miedo de los escombros como para volar los cimientos. Ella se equivocó. Lucas dejó el teléfono sobre la mesa de café. No lo arrojó, no gritó. Una extraña y fría claridad lo invadió, ahogando la ansiedad que le había revuelto el estómago toda la noche. Se levantó y fue al armario del pasillo. Sacó las 2 grandes maletas Tumi que habían usado para su luna de miel en Italia. Las abrió. El sonido fue nítido, rasgando el silencio del apartamento. Fue al dormitorio. No amontonó su ropa, la dobló. Empacó las blusas de seda que ella había comprado con su tarjeta adicional. Empacó los tacones que usó la noche en que se conocieron. Empacó el joyero. Se movió con la eficiencia de un hombre que cierra un trato. Le tomó 45 minutos. Rodó las maletas hasta la puerta principal y las dejó allí. 2 centinelas oscuros contra la pared color crema.
Volvió a la sala de estar y tomó su iPad. Abrió la aplicación Home Secure. Usuario, Elena. Estado, administrador. Acción, revocar acceso. ¿Está seguro?, preguntó la pantalla. Lucas no dudó. Tocó, sí. Contraseña eliminada. Tomó su teléfono una última vez. Le tomó una foto a las 2 maletas que esperaban junto a la puerta bajo la suave luz del vestíbulo. Abrió el chat con Elena. Ella no había escrito nada más. Probablemente estaba bailando, convencida de que él estaba allí, hirviéndole la sangre, preparando una disculpa para la mañana. Adjuntó la foto. Escribió 2 palabras. Oferta aceptada. Pulsó enviar. Vio cómo el estado cambiaba a entregado. Luego a leído. Durante 10 segundos no pasó nada. La lluvia azotaba el cristal. Luego el teléfono en su mano empezó a sonar. No era un mensaje. Era una llamada. Elena. Lucas miró el identificador de llamadas, su rostro iluminado por la foto de contacto de ella sonriendo. La dejó sonar. 1, 2, 3 veces. Extendió la mano y presionó el botón lateral, silenciando la llamada, sumergiendo la habitación de nuevo en la oscuridad. La vibración en su bolsillo era incesante. Un código Morse de pánico que Lucas ignoró mientras sujetaba las asas de las maletas Tumi. Eran más pesadas de lo que esperaba, cargadas no solo de seda y cachemir, sino de la densidad de la finalidad que representaban. No tomó el ascensor principal. No quería ver su propio reflejo en los espejos de bronce pulido del ascensor de residentes, la imagen de un marido echando a su esposa en medio de una tormenta. En su lugar, pulsó el botón del ascensor de servicio. Las puertas se abrieron con un pesado estruendo mecánico. El interior estaba forrado con acolchados grises y olía ligeramente a limpiador industrial y polvo. Encajaba. Esta era la ruta de salida para la basura, para las renovaciones, para las cosas que se desechaban. Mientras el ascensor descendía 42 pisos, Lucas sacó su teléfono. 7 llamadas perdidas, 12 mensajes de texto. Lucas, contesta. Esto no es gracioso. No puedes simplemente echarme. Vivo allí. Estoy en el Uber. Deja de actuar como un loco. Vio los mensajes pasar, su pulgar flotando sobre la pantalla, sintiendo el fantasma de un viejo hábito, el impulso de consolar, de arreglar, de desescalar. Sin embargo, el recuerdo de su mensaje, entonces divórciate de mí, era una astilla dentada en su mente. No eran solo las palabras, era el sentido de derecho, la creencia de que él era un accesorio, un mueble que siempre estaría allí para absorber su desprecio. El ascensor se detuvo suavemente en la planta baja. Las puertas se abrieron a la inmaculada y silenciosa grandeza de la entrada del edificio. El portero nocturno, un hombre llamado Marcus, que había trabajado el turno de noche durante una década, levantó la vista de su escritorio. Su sonrisa se desvaneció instantáneamente al ver a Lucas y el equipaje. «Señor Vance», Marcus se puso de pie, alisándose el uniforme. «¿Está todo bien? ¿Va de viaje?» Lucas rodó las maletas por el suelo de mármol. Las ruedas clicaban rítmicamente, resonando en el espacio de techos altos. Se detuvo a 1,5 metros de las puertas giratorias de cristal. Más allá, la lluvia de Chicago caía a cántaros, difuminando las luces de la calle en una pintura impresionista de gris y naranja. «No estoy de viaje, Marcus», dijo Lucas. Su voz era firme, inquietantemente tranquila, incluso para sus propios oídos. «Estas son para la señora Vance». Dejó las maletas allí, islas solitarias en el vasto suelo. Se volvió hacia el portero. «Ella está de camino. Cuando llegue, por favor, asegúrese de que las reciba». Marcus miró las maletas, luego de vuelta a Lucas. Su máscara profesional se resbaló para revelar confusión e incomodidad. «Señor, ¿tiene su llavero de acceso?» «Lo he desactivado», dijo Lucas. Sacó un sobre blanco del bolsillo de su chaqueta. Lo había escrito mientras el ascensor bajaba. Contenía una sola tarjeta de débito con un límite de $2,000 y una lista de 3 hoteles cercanos. «Désela». «¿Y Marcus?» «Sí, señor Vance. Bajo ninguna circunstancia debe ser llevada al penthouse. Si arma una escena, llame a la policía. No me llame a mí». La petición fue brutal. Despojó a su matrimonio de su privacidad, dejando sus restos a los pies de un empleado. Marcus tragó saliva, asintiendo lentamente.
Entendía la jerarquía del edificio. El nombre en la escritura era Lucas Vance. Entendido, señor. Lucas se volvió hacia los ascensores. Su teléfono vibró de nuevo, una vibración larga y sostenida que indicaba otra llamada. No lo miró. Podía imaginarla en la parte trasera del Uber, el rímel probablemente corrido, el alcohol en su sistema pasando de un zumbido a un nudo desagradable y ansioso. Se dirigía a toda velocidad hacia un hogar que ya no existía. Volvió a entrar en el ascensor de servicio y pulsó el botón del piso 42. Cuando las puertas comenzaron a cerrarse, vio los faros de un SUV negro que se detenía en la acera exterior. Las luces de freno bañaron el vestíbulo en un repentino y violento rojo. Lucas no pulsó el botón de retención. Dejó que las puertas se cerraran, encerrándose en el silencio gris. El ascenso comenzó, y por primera vez en años, el aire a su alrededor se sentía respirable. El conductor del Uber ni siquiera llegó hasta la acera. Se quedó en el segundo carril, sus limpiaparabrisas golpeando frenéticamente contra el aguacero. Elena se bajó a toda prisa, sus tacones de aguja resbalando en el asfalto mojado, una maldición muriendo en su garganta, mientras el viento frío le calaba el vestido delgado. Cerró la puerta de golpe, sin preocuparse por la calificación del viaje, y corrió hacia la marquesina dorada del Kensington. Estaba temblando, pero no solo por el frío. Era el cóctel de adrenalina de vodka, pánico e indignación. En el coche, se había convencido a sí misma de que Lucas solo estaba haciendo una broma, un punto dramático y teatral. Estaría sentado arriba en la oscuridad, esperando que ella suplicara para poder hacerse el perdonador benevolente. Tenía el discurso preparado en su cabeza, una mezcla de lágrimas defensivas y medias verdades sobre cómo el mensaje había sido solo una broma. Llegó a las puertas de cristal y golpeó su llavero contra el panel sensor negro. Nada, ni un pitido, ni una luz verde, solo el ojo rojo e inmóvil del LED. Volvió a golpear, esta vez más fuerte, arañando el plástico contra el lector. «Vamos», siseó, su cabello mojado pegado a su mejilla. Adentro, a través del cristal empapado por la lluvia, vio movimiento. Marcus, el buen Marcus. Caminó hacia la puerta, pero no extendió la mano para el botón de desbloqueo. Caminó con un andar extraño y pesado, sus ojos fijos en el suelo, antes de finalmente encontrarse con los de ella. Abrió la puerta manual lo justo para bloquear el hueco con su cuerpo. No se hizo a un lado para dejarla entrar. «Señora Vance», dijo. Su voz era grave, desprovista de su habitual calidez. «Marcus, esta cosa está rota», dijo Elena, tratando de empujarlo sin aliento. «Hace un frío que pela. Déjame entrar». Marcus no se movió. Era un hombre grande, construido como un linebacker, y esa noche se sentía como un muro. «El llavero no está roto, señora. Ha sido desactivado». Elena dejó de empujar. El agua goteaba de su nariz, arruinando el caro maquillaje que se había aplicado 4 horas antes. «Disculpe, señor Vance. Él le dejó esto». Marcus señaló detrás de él. Elena miró por encima de su hombro. Allí, en el centro del amplio vestíbulo color crema, estaban sus 2 maletas. Parecían patéticas allí, objetos extraños en el espacio perfectamente curado. Junto a ellas estaba su bolsa de mano, la que usaba para la ropa de gimnasio. El aire se le escapó de los pulmones. Él empacó mis cosas. «Él me pidió que le diera esto», dijo Marcus, entregándole un sobre blanco. Su mano tembló ligeramente. Odiaba esto. Ella pudo ver la lástima en sus ojos y le quemaba peor que el alcohol en su estómago. «Y me instruyó que no se le debe permitir subir. Dijo que si había algún disturbio debía llamar a las autoridades». «¿Las autoridades?». Elena rió, un sonido agudo y frágil que se rompió en el vestíbulo. «Esta es mi casa, Marcus. Mi nombre está en el contrato de alquiler. Bueno, en los papeles. No puedes dejarme fuera. El señor Vance es el único propietario de la unidad residencial, señora. Usted conoce la política del edificio con respecto al acceso de huéspedes cuando el propietario lo revoca». «¿Huésped?». La palabra quedó suspendida, pesada y afilada en el aire. Después de 3 años de matrimonio, había sido reducida a una huésped cuya tarjeta de acceso había expirado. Elena arrebató el sobre.
Dentro había una única tarjeta de débito y un trozo de papel con 3 nombres de hoteles escritos a mano con la letra de arquitecto de Lucas, sin nota, sin un «lo siento», solo logística. Sacó su teléfono. Sus dedos temblaban tanto que casi se le cae. Volvió a marcar el número de Lucas. Ni siquiera sonó. El número al que ha llamado no acepta llamadas en este momento. Él había bloqueado su número. «Señora», dijo Marcus suavemente, mirando hacia las cámaras de seguridad. «No puede quedarse en el vestíbulo. Es un problema de responsabilidad». Elena miró las maletas. Luego miró la lluvia que azotaba la calle detrás de ella. Estaba varada. Sus amigos seguían en el club, probablemente pidiendo otra ronda, asumiendo que ella estaba segura en su penthouse. Si los llamaba, la historia se sabría por la mañana. A Elena la echaron. Sintió un sollozo subir, caliente y asfixiante, pero se lo tragó. No le daría a Marcus la satisfacción. No le daría a Lucas la satisfacción. «Pídame un taxi», susurró. Su voz irreconocible. «Eso puedo hacerlo», dijo Marcus, visiblemente aliviado. 10 minutos después, Elena estaba en la parte trasera de un taxi amarillo que olía a humo rancio. Sus maletas estaban guardadas en el maletero. Miró el edificio mientras el coche se alejaba. Las luces del piso 42 estaban completamente oscuras. Ni siquiera la esperó para verla irse. El sol salió sobre el lago Michigan con una crueldad cegadora que exigía productividad. En el penthouse, el silencio era diferente al de la noche anterior. No era el silencio pesado y presurizado de una discusión inminente. Era el silencio limpio y estéril de una habitación de enfermo después de que el paciente ha sido dado de alta. Lucas siguió su rutina matutina con la precisión de un metrónomo. Despertador a las 6 a.m., espresso, una carrera de 8 kilómetros en la cinta de correr con vistas al horizonte. Se duchó, se afeitó y se puso un traje color antracita. No miró el lado vacío de la cama. No miró la huella en la almohada donde su cabeza solía descansar hasta el mediodía. En su teléfono, las notificaciones se habían acumulado como periódico sin leer. 34 llamadas perdidas de números desconocidos. Elena pidiendo prestados teléfonos a amigos. Docenas de mensajes, desde «contesta, psicópata», hasta «lo siento, queriño, por favor hablemos». Lucas deslizó el pulgar por la pantalla. Borrar todo. Entró a su estudio de arquitectura a las 8:30 a.m. en punto. Su asistente, una mujer observadora llamada Chloe, lo miró, buscando las señales habituales de una resaca doméstica, los ojos cansados, el temperamento distraído. Lucas le hizo un breve gesto con la cabeza y pidió los planos del proyecto Meridian. Era inquietantemente funcional. Se sentaba en reuniones, corregía cargas estáticas y bromeaba con los clientes. La única diferencia era que cada vez que su teléfono zumbaba, no lo miraba. Había colocado el dispositivo boca abajo sobre la mesa de conferencias de caoba, una pequeña losa negra que servía como lápida para su matrimonio. Al otro lado de la ciudad, en una habitación de hotel de gama media cerca de O'Hare, que olía ligeramente a limpiador de limón y a aire acondicionado rancio, Elena se despertó con un dolor de cabeza que se sentía como un golpe físico. Instintivamente buscó su teléfono, esperando el mensaje de disculpa, esperando que Lucas dijera que estaba afuera, que había reaccionado exageradamente, que le había traído su café con leche favorito. La pantalla estaba en blanco. Ninguna notificación de Lucas, ni una sola. Se sentó, las sábanas enredadas alrededor de sus piernas. El pánico, frío y agudo, comenzó a picarle la piel. Estaba sola. Las 2 maletas estaban cerca de la puerta, burlándose de ella. Necesitaba café. Necesitaba pensar. Se vistió rápidamente, deslizándose en los jeans del día anterior, y bajó al vestíbulo del hotel. Pidió un cappuccino y un croissant. Cuando la barista dijo el precio, Elena deslizó su AMX Platino, la tarjeta suplementaria vinculada a la cuenta principal de Lucas. Rechazada. La barista sonrió disculpándose. «Eso pasa. ¿Tiene otra tarjeta?» Elena sintió como la sangre se le escapaba del rostro. Sacó la tarjeta Visa. Rechazada. «Yo no entiendo», balbuceó Elena, sintiendo las miradas de la fila detrás de ella quemándole la espalda. «No hay límite en estas tarjetas». «La máquina dice que la tarjeta ha sido reportada como perdida o robada», dijo la barista, su voz bajando a un susurro discreto. Elena dejó el café en el mostrador y salió. Sus manos temblaban. No solo la había encerrado fuera de la casa, la había encerrado fuera de su vida. Se paró en la acera, el viento le azotaba el pelo.
y marcó al banco. «Lo siento, señora Vance», dijo la representante de servicio al cliente, su voz alegre y distante. «El titular principal de la cuenta, el señor Vance, ha puesto una retención temporal en todas las tarjetas suplementarias esta mañana a las 8:05 a.m., debido a preocupaciones de seguridad. Necesitará su autorización para levantarla». Elena colgó. Miró la tarjeta de débito que Lucas le había dejado en el sobre. $2,000. Eso era todo. Esa era la indemnización. Se sentó en un banco frente al hotel, viendo pasar los coches. Durante 3 años se había quejado a sus amigos de que Lucas era aburrido, de que su estabilidad era asfixiante, de que se sentía como un pájaro en una jaula dorada. Se había burlado de sus hojas de cálculo y de su obsesión por el 401k. Ahora, sin la jaula, se dio cuenta de que había olvidado cómo volar. Ni siquiera sabía cómo pagar la factura del teléfono que vencía la próxima semana. Abrió Instagram. Fue al perfil de Lucas, esperando ver una historia vaga y triste, algo que pudiera ser una captura de pantalla y enviar a sus amigos para demostrar que estaba perdiendo la cabeza. Su círculo de historias estaba vacío. Su feed estaba inalterado. Era como si ella nunca hubiera existido. A las 2 p.m. envió un mensaje. Esta vez no estaba enojada, no era un desafío. «Lucas, mis tarjetas no funcionan, no puedo comprar comida. Por favor, esto ya no es un juego». En su oficina, Lucas sintió el zumbido de su reloj en la muñeca. Miró la vista previa del mensaje. Tomó un sorbo de su agua tibia. Sus ojos estaban fijos en la línea del horizonte de la ciudad que él había ayudado a construir. No respondió. El silencio fue la respuesta. El silencio que Lucas había construido cuidadosamente no fue roto por Elena, sino por su caballería. Comenzó el martes por la noche, 48 horas después del desalojo. Lucas estaba en su oficina en casa, revisando la carga estructural de un balcón en voladizo en la costa norte, cuando su teléfono personal comenzó a vibrar con una intensidad diferente. No era Elena, era Sara. Sara era la cabecilla del círculo social de Elena, una mujer que había moletizado su propio divorcio desordenado en una marca de estilo de vida de independencia y misandria. A Lucas nunca le había gustado. La encontraba ruidosa, teatral y profundamente infeliz. El mensaje apareció como un banner en su pantalla. «Eres un hombre enfermo, Lucas. Cortarle el dinero, dejarla fuera bajo la lluvia. Me pondré en contacto con un abogado para ella. Te vamos a destruir». Lucas miró fijamente el texto. Podía imaginar perfectamente la escena. Elena llorando en esa habitación de Hotel Beige, mientras Sara caminaba de un lado a otro, bebiendo vino, elaborando amenazas, tratando la vida de Elena como la última temporada de un reality show. No respondió de inmediato. Tomó un sorbo de agua con gas. Abrió la carpeta de su escritorio, etiquetada como Avid. Un momento después, su teléfono sonó. Era Mark, un amigo en común. Un buen tipo que normalmente se mantenía al margen de los dramas. «Luke», la voz de Mark era tensa. «Escucha, hombre, no quiero meterme, pero Sara está publicando cosas en su historia de mejores amigos. Está insinuando que lastimaste físicamente a Elena. La gente está hablando. Tienes que adelantarte a esto». Lucas sintió una punzada fría de adrenalina. La narrativa del marido violento. Era la opción nuclear. Era una mentira que podía acabar con su carrera, dañar su empresa y empañar permanentemente su reputación. El silencio ya no era un escudo. Se convirtió en una carga. «Gracias, Mark», dijo Lucas en voz baja. «Me encargo». Colgó. No gritó. No recurrió a las redes sociales para desahogarse. Simplemente abrió el chat de grupo que incluía a Elena, Sara y sus 4 parejas de amigos más cercanos. El círculo íntimo con el que pasaban las vacaciones en Aspen y Cabo. Subió una sola imagen. Era la captura de pantalla sin editar de su intercambio de mensajes de texto del domingo por la noche. «Lucas, es tarde y está lloviendo a cántaros. Solo quería saber si estás a salvo. Elena, si tanto odias quién soy, entonces deja de esperarme. Si eres tan infeliz, entonces divórciate de mí». Añadió un pie de foto debajo de la imagen. «Simplemente estoy cumpliendo su petición. Por favor, dirijan todas las amenazas legales futuras a mi abogado, quien posee los registros completos que prueban la intención de abandono y el acuerdo prenupcial con respecto a las cláusulas de infidelidad. Sugiero que todos lean la letra pequeña antes de difamarme». Pulsó enviar. El efecto fue instantáneo. Las burbujas de escritura de Sara aparecieron, luego desaparecieron, luego reaparecieron, luego desaparecieron. No tenía nada. La narrativa de la esposa pobre y controlada se derrumbó bajo el peso de las propias palabras crueles de Elena.
Lucas no era el agresor, era la parte complaciente en una transacción. Elena la había iniciado. En la habitación del hotel, el teléfono de Elena sonó. Vio la captura de pantalla en el chat de grupo. Vio el silencio que siguió de sus amigos. Nadie se unió para defenderla. La energía de Jazz Queen se disipó en el momento en que se reveló la verdad. Sara, que acababa de prometer arruinar a Lucas, de repente se quedó en silencio. Elena miró fijamente la pantalla, releyendo sus propias palabras. Entonces, divórciate de mí. A la dura luz del día, despojada del brillo del club nocturno y el valor del vodka, no parecían una declaración de independencia. Parecían una nota de suicidio para su matrimonio. Se dio cuenta entonces de que a Sara no le importaba su matrimonio. Sara solo quería compañía en su miseria. Y Lucas, el hombre al que había llamado aburrido y controlador, era el único que siempre había protegido su dignidad, hasta que ella le obligó a dejar de hacerlo. Lucas observó el chat de grupo durante otro minuto. Nadie respondió. Colocó el teléfono boca abajo sobre su escritorio. La pantalla se oscureció. La guerra social había terminado antes de que realmente comenzara. Se volvió hacia sus planos, pero su mano temblaba, solo ligeramente. Era el temblor de un hombre que acababa de disparar un arma en una habitación llena de gente. La sala de conferencias en el piso 55 de la Torre Willis estaba diseñada para intimidar. Era una caja de cristal flotante en el cielo, que ofrecía una vista panorámica de la ciudad que hacía que los problemas humanos parecían insignificantes. La mesa era una larga losa de granito negro pulido, fría al tacto. Lucas estaba sentado a la cabecera de la mesa, flanqueado por su abogado, un hombre llamado Arthur Sterling, que hablaba con frases suaves y mortales. Lucas vestía su traje azul marino, el que Elena le había elegido para la boda de su hermano. Se veía impecable, pero sus ojos estaban rojos. No había dormido en 72 horas. La puerta se abrió. Elena entró. Se veía más pequeña de lo que él recordaba. No llevaba la ropa de club ni el atuendo frenético y desaliñado de la noche del desalojo. Llevaba una suave Rebeca color crema y jeans, su cabello recogido en un moño suelto y desordenado, como lo usaba los domingos por la mañana. Era un movimiento calculado. Estaba usando la nostalgia como arma. Se sentó en el extremo opuesto de la mesa. No tenía abogado. «Lucas», jadeó. Su voz se quebró al instante. Extendió la mano sobre el granito, sus dedos extendidos, como para salvar los 2 metros de distancia entre ellos. «¿Podemos parar con esto, por favor? Esto es una locura». Sterling se aclaró la garganta, abriendo una carpeta de cuero. «Señora Vance, estamos aquí para discutir los términos de la separación temporal y la aplicación del acuerdo prenupcial con respecto a...» «Detente», espetó Elena, sus ojos fijos en Lucas. «Lucas, mírame. Lo siento. De acuerdo. Siento haberlo dicho. Estaba borracha. Estaba enojada. No lo dije en serio». Lucas finalmente levantó la vista. Estudió su rostro. Vio el terror genuino en sus ojos, la comprensión de que la red de seguridad que ella había estado cortando durante meses finalmente había desaparecido. Sintió un dolor familiar en el pecho. La memoria muscular de amarla. Sería tan fácil asentir, decir que todo estaba bien, dejarla volver a casa y fingir que los cimientos no se habían agrietado. «Lo dijiste en serio», dijo Lucas. Su voz era tranquila, desprovista de ira. «Quizás no la parte del divorcio, pero te referías a la falta de respeto. Te referías al desprecio». «Solo me estaba desahogando. Todos se desahogan», suplicó Elena, las lágrimas corriendo por su rostro. «Te amo. ¿Eso no importa? Cometí un error. ¿Realmente quieres tirar 3 años por un solo mensaje de texto?» Lucas cerró los ojos por un segundo, tomando su decisión. No fue un mensaje L. Fueron los 1000 pequeños cortes antes de eso. Fue que les contaras a tus amigos que yo era aburrido porque trabajaba muchas horas para pagar esta vida. Fue que pusieras los ojos en blanco cuando hablaba. El mensaje fue solo la firma en el contrato que has estado escribiendo durante meses. «Puedo cambiar», susurró ella. «Ya no veré a Sara. Conseguiré un trabajo. Lo que quieras». Lucas se posó de pie. El movimiento fue repentino.
haciendo que Elena se estremeciera. Fue a la ventana, mirando la vasta extensión gris del lago Michigan. «Sé que me amas, Elena», dijo al cristal. «Y Dios me ayude. Todavía te amo. Te extraño ahora mismo. Pero aquí está la verdad que necesitas entender». Se volvió hacia ella. «Me respeto a mí mismo, más de lo que te amo». Las palabras cayeron como piedras en la habitación. Elena se encogió como si la hubieran abofeteado. Era el único argumento que no podía vencer. Podía luchar contra su ira, podía luchar contra sus celos, pero no podía luchar contra su autorrespeto. «Arthur tiene los papeles», dijo Lucas, abrochándose la chaqueta. «El acuerdo es generoso, más de lo que exige el acuerdo prenupcial, pero las cerraduras permanecen cambiadas». Fue hacia la puerta, no miró hacia atrás, no podía. Sabía que si la veía desplomarse en esa silla, podría dar marcha atrás. Así que se concentró en el picaporte de latón de la puerta, la abrió y salió al pasillo, dejando su matrimonio en la caja de cristal. La oficina era una cueva de sombras, solo iluminada por las lámparas de escritorio de los pocos empleados que aún trabajaban en las oficinas de planta abierta. En su oficina esquinera de paredes de cristal, Lucas miraba un renderizado CAD de un vestíbulo sospechosamente similar a aquel del que había expulsado a su esposa. Se frotó las sienes. El agotamiento se asentaba como plomo en sus huesos. Habían pasado 7 días. 7 días de dormir en medio de la cama king size. 7 días de un teléfono silencioso. 7 días de sentir que le faltaba una extremidad fantasma a su lado. Un suave golpe en la puerta de cristal rompió el silencio. Lucas giró su silla. Esperaba al personal de limpieza. En cambio, vio a Elena. De alguna manera había burlado la seguridad, probablemente encantando al guardia nocturno que conocía su rostro. No llevaba la Rebeca de abogada ni el vestido de club. Llevaba su sudadera vintage de Michigan State y mallas. Su rostro estaba limpio de maquillaje. Sostenía una bolsa de papel marrón de su restaurante tailandés favorito. Ese al que pedían todos los viernes por la noche, antes de que las cosas se complicaran. «Sé que no debería estar aquí», dijo, su voz pequeña. No entró completamente en la habitación, flotando en el umbral como una gata callejera, insegura de si la echarían. «Pero traje pad thai, sin cacahuetes, extra de lima». Lucas miró la bolsa. El olor a albahaca y chile llenó el aire estéril, transportándolo instantáneamente a su primer apartamento, antes del penthouse, antes del dinero, antes del resentimiento. «Elena», suspiró. La lucha se escurría de él. «No puedes hacer esto». «No pido nada», dijo rápidamente, entrando y cerrando la puerta. No quería comer sola. Y sé que no has comido. Nunca comes cuando estás estresado». Colocó la bolsa en el borde de su escritorio y comenzó a desempacar los recipientes con familiaridad practicada. Le entregó los palillos, sus dedos rozándose. La descarga eléctrica del contacto fue inmediata. Un recordatorio visceral de la química que los había unido durante 5 años. Lucas tomó los palillos. No debería. Sabía que no debería. Pero el hambre, tanto física como emocional, era abrumadora. Comieron en silencio durante 10 minutos. Era cómodo. Era inquietantemente fácil. Por un momento, la última semana se disolvió. Elena se rió de un comentario que hizo sobre un cliente. Un sonido genuino y cálido que no había escuchado en meses. Rodeó el escritorio para mirar su pantalla, apoyando la cadera en el borde de la caoba. «Te ves cansado, Luke», murmuró. Extendió la mano. Su mano encontró el nudo de tensión en su hombro. Su pulgar se hundió. Presión perfecta. Sabía exactamente dónde acumulaba su estrés. Lucas cerró los ojos. Se recostó en su tacto. Sería tan fácil. Podría simplemente girar la silla, tirar de ella su regazo, esconder su rostro en esa sudadera que olía a su shampoo y a su antigua colonia. Ella estaba aquí. Lo estaba intentando. ¿No era eso el matrimonio? «Perdón. Te extraño», susurró ella, su mano subiendo para acariciar su mandíbula. «Nos extraño. Tengo miedo, Lucas. No sé quién soy sin ti».
Su pulgar acarició su pómulo. Lucas sintió como su resolución temblaba. Se agrietaba como hielo bajo el peso. Quería corresponder. Las palabras se le atoraron en la garganta. Entonces sus ojos se abrieron y aterrizaron en el teléfono que estaba sobre el escritorio, específicamente en la fecha, viernes. El viernes pasado, ella había estado en una prefiesta con Sara, ignorando sus llamadas. Si la aceptaba de vuelta esta noche, volvería a suceder en 6 meses. Ella lo respetaba ahora porque él era firme. Si cedía por un recipiente de pad thai y un masaje de hombros, él no era un marido para ella, era una red de seguridad. Levantó la mano y suave pero firmemente apartó la suya de su rostro. Se puso de pie, creando distancia. La pérdida de su calor fue un golpe físico. «También te extraño», dijo Lucas, con su voz. «Pero no puedo ser tu centro de rehabilitación, Elena. Tienes miedo porque estás sola. Necesitas aprender a estar sola. Si no lo haces, nunca me querrás de verdad. Solo querrás la seguridad que te ofrezco». El rostro de Elena se descompuso. Vio cómo la pared volvía a levantarse. No una pared de ira, sino de tristeza. «Elena, por favor, vete», dijo, volviéndose de nuevo hacia la ventana, incapaz de ver sus lágrimas. «Toma el coche de abajo. Le diré al conductor que te lleve de vuelta al hotel». Oyó el crujido de la bolsa de papel, un sollozo, el suave clic de la puerta al cerrarse. Solo cuando estuvo seguro de que se había ido, Lucas se hundió de nuevo en su silla, cubriéndose la cara con las manos, respirando el persistente aroma a lima y desamor. La tinta del decreto de divorcio aún estaba húmeda cuando Lucas salió de las puertas giratorias del juzgado. Ahora era noviembre. La lluvia húmeda de aquella fatídica noche de verano había sido reemplazada por un viento cortante que venía del río, atravesando capas de lana y cashmere. Habían pasado 90 días desde el mensaje de texto. 90 días desde que se cambiaron las cerraduras. No se sentía triunfante. No sentía la euforia de la victoria que prometen los abogados de divorcio. Se sentía ligero, pero era la ligereza de un hombre que había perdido demasiado peso demasiado rápido. Una sensación hueca, ligeramente vertiginosa. 5 kilómetros al norte, en un apartamento en el 3er piso en Lincoln Park, Elena estaba sentada en el suelo de su nuevo apartamento. Era un estudio, encantador, lo había llamado el agente inmobiliario, lo que era código para pequeño y sin lavavajillas. El radiador siseaba en la esquina, un sonido metálico áspero que le crispaba los nervios. A su alrededor estaban las cajas de cartón que contenían los fragmentos de su vida. Las 2 maletas Tumi que Lucas había dejado en el vestíbulo aquella noche estaban en la esquina, golpeadas y arañadas. Ella las había arrastrado hasta allí sola. Levantó una foto enmarcada que aún no había desempacado. Era de su luna de miel en Positano. Lucas miraba a la cámara, sonriendo esa rara y contenida sonrisa, mientras ella besaba su mejilla. Parecían inexpugnables. Elena colocó la foto boca abajo sobre el suelo laminado. Se puso de pie y fue a la única ventana. La vista no era el amplio horizonte de Gold Coast. Era una pared de ladrillo y una escalera de incendios. Abajo, oyó el bajo de un estéreo de coche que pasaba. Cogió su teléfono. Abrió Instagram. Sara había publicado una historia desde Cabo, titulándola «Viviendo mi mejor vida». Elena no hizo doble toque. Se dio cuenta ahora de que la mejor vida de Sara estaba financiada por una pensión alimenticia que ella no tenía y validada por extraños que no conocía. Elena había cambiado a un hombre que movería el mundo por ella, por la aprobación de mujeres que ni siquiera la ayudarían a mover un sofá. «Entonces divórciate de mí». Las palabras resonaron en la habitación vacía. Las había arrojado como una granada, esperando que Lucas se lanzara sobre ella para salvarla. En cambio, él la había dejado explotar. Ahora tenía su libertad. La cama era suya. El horario era suyo. Y el silencio. Dios, el silencio era tan ruidoso. De vuelta en el centro, Lucas caminó por el Riverwalk. Las luces de la ciudad comenzaron a parpadear, reflejándose en el agua oscura como estrellas hundidas. Se detuvo cerca de la barandilla, apoyando los codos en el metal frío. Respiró hondo. El aire olía a invierno y a agua. Su teléfono zumbró en su bolsillo. Lo ignoró. No era Elena.
Nunca más sería Elena. Esa conexión estaba muerta. Miró el horizonte, trazando la silueta de los edificios contra el moretón púrpura del cielo crepuscular. Él había construido partes de esta ciudad. Entendía la estructura. Entendía que a veces un edificio está demasiado dañado para ser renovado. A veces los cimientos están comprometidos, y la única opción segura es declararlo inhabitable y marcharse antes de que se derrumbe sobre uno. Se ajustó la bufanda, subió el cuello contra el viento y comenzó a caminar. Su paso era largo y firme. Regresó a un apartamento tranquilo, a una cena para uno, a una vida que era más pequeña que hace un año. Sin embargo, mientras se mezclaba con la multitud de viajeros, Lucas se dio cuenta de algo profundo. No estaba solitario, simplemente estaba solo. Y por primera vez en mucho tiempo, estaba libre.